buenos días, tardes o noches. Soy The Crash Bandicoot con un nuevo video de relatos. Bueno, como pueden ver, este es un video especial por 200 suscriptores. Y antes de empezar, les doy las gracias a todos ustedes que ven mis videos. Hoy nos acompañan Luis Pérez y Mio Amakura, pero ellos aparecerán después. Sin más que decir. Empecemos. El primer relato se titula Sofía. Sofía no era rara. Solo era una víctima de las malas compañías. Era muy curiosa, eso fue lo que la llevó a donde ahora está. Sofía era mayor que yo por un par de años, ahora debe de estar en la universidad, si es que ya salió de la clínica psiquiátrica donde estaba internada. La conocí cuando me choqué con ella en la biblioteca en la sección de historias de terror. Teníamos cierta adicción a lo desconocido, aunque tal vez ella se haya ido un poco más allá de lo que la sociedad considera normal. A las 2 semanas nos hicimos amigas. En la escuela era una buena alumna, discreta, sonriente, tenía amigas y todo lo demás, pero fuera de aquel edificio de piedra era una sombra andando. Según ella, una clase de ser siniestro. Todos decían que era gótica y todo lo demás, pero a mí me fascinaba su forma de ser. Una tarde de agosto, me llamó por teléfono por la tarde, era sábado. Me pidió que la acompañara. Había un viento espantoso, así que me abrigué y fui a su casa que no quedaba muy lejos de la mía. Su casa era completamente normal, como sus demás compañeras de aula. Entré a su habitación cuando ella me abrió la puerta una vez adentro. Supongo que fue algo un poco aterrador. Adentro había un extraño olor metálico que daba un poco de náuseas dependiendo de qué tan sensible eras, hacía frío y habían extraños símbolos en las paredes. Estaban escritos con el crayón rojo de su hermana menor. Tal vez lo cogió mientras la pequeña estaba bailando ballet en su academia. Estrellas y círculos, palabras en otros idiomas y dibujos que apenas podían distinguirse inundaban cada rincón de su habitación, ahogada en una música de gritos potentes que le pedí que bajara un poco, pues no la podía escuchar. Me dijo que quería mostrarme algo. Algo que ni sus padres sabían. Algo que ella llamaba un secreto macabro y siniestro. Siempre tuvo unos adjetivos muy curiosos para sus pertenencias. Sacó un baúl de su cama. Lleno de polvo, de lejos podría confundirse con un ataúd. Oh vamos. ¿Cuántas probabilidades había que Sofía tuviera un muerto debajo de su cama? Tal vez unas cuantas. Conociéndola bien. Abrió el polvoriento baúl y de ahí sacó una serie de cosas muy extrañas. Una clase de balanza oxidada, un péndulo de plata que estaba igual de polvoriento que el baúl y al final, unos 5 tableros muy extraños. Yo no era estúpida. Sabía que uno de ellos era de Ouija, pero los otros eran más raros todavía. Con más símbolos y extraños dibujos. En una parte del baúl pude distinguir una que otra estatua pequeña, una era de un carnero que tenía las piernas cruzadas y los brazos levantados, pezuñas levantadas. ¿Sabes lo que es esto? Me preguntó Sofía y levantó uno de los tableros. Un tablero de Ouija, dije sin pensar. Muy bien, murmuró y lo dejó en el suelo. Luego sacó un libro enorme, grueso y mal cuidado. Abrió las páginas llenas de manchas amarillas. Me empezó a picar la nariz. ¿Y sabes lo que es esto? Y me mostró el libro. En la vieja página había fotografías de muchas personas, de diferentes edades y razas. Luego de un grupo de chicos, que Sofía cubrió cuando se dio cuenta que los observaba detenidamente. No respondí después de unos segundos. Sofía no respondió y puso todo dentro de un baúl de nuevo, excepto el tablero. Quise correr, pero sabía que no podía hacerlo así por más, tenía que crear una excusa. Algo para salir de aquella siniestra habitación. Sofía, tengo que irme. Le dije. No. Yo te llamé y te vas a quedar. No tengas miedo. No te voy a hacer nada. Sofía, por favor, es tarde, tengo que irme. ¿Me tienes miedo? No, no es eso, en serio tengo que irme. ¿Por qué te asustas de mí? Soy tan mala. Soy tan aterradora. ¿Por qué?
No me asusta, Sofía, solo tengo que irme. Volveré en otra ocasión, pero por favor déjame ir. Sofía se quedó en silencio y me mostró el tablero de nuevo. Ibas a ser como yo, amiga mía. Te iba a incluir dentro de los de mi clase. Pero eres débil. Eras perfecta pero mostraste debilidad, ya no puedes, y vamos a enseñarte a usar todo esto, enseñarte tantas cosas. Hizo una pausa y me clavó la mirada. Tú ves calofríos, olvida que viste todo esto, bórralo de tu mente, no me obligues a lastimarte. Asentí. Sofía, estás loca, pensé. Estás loca de remate, ¿cómo puedes hacer esto? Sofía se levantó y abrió la puerta. Cuando salí sentí como podía respirar de nuevo. Aquella habitación era completamente agobiante. Ni siquiera sé por qué olía metal ahí adentro. Sofía me llevó a casa esa tarde. Nunca la vi como antes, ahora tenía cierto miedo. Pero no de esos miedos que los niños le tienen a los payasos o al famoso Coco. Era ese miedo a que volviera a llevarme a casa o que me mostrara sus extraños aparatos de nuevo. En una ocasión encontraron un frasco dentro de su casillero que llevaba algo parecido a un hígado. Sofía dijo que era para la clase de biología, pero su maestra juraba que era humano. La madre de Sofía tuvo muchos problemas con eso. Aunque no se lo van a creer, estoy segura que no se lo van a creer, Sofía estudiaba en un colegio altamente religioso, sus padres eran misioneros, la casa se le había vendido a un pastor y así era toda su vida. Rodeada de religión. Pero ella había salido como la oveja negra de la familia, como un punto de sangre en el mantel. Algunos comentaban que era el mismísimo demonio, pero no, yo podía pensar que estaba algo mal de la cabeza, pero no era el demonio. Sofía no. O tal vez sí, nunca me di cuenta. 3 semanas después de la experiencia de la habitación, prendí el televisor un domingo por la mañana. Apareció que la noche anterior habían encontrado a un grupo de jóvenes haciendo un ritual satánico en pleno cementerio. Tenían a 3 conejos, 2 de ellos estaban desmembrados y destripados. El otro conejo pudo salvarse. Cuando pasaron las fotografías de las personas que estaban presentes en el ritual, pasaron la fotografía de Sofía. No pude comer ni concentrarme el resto del día. No la volví a ver desde ese día, pues la sacaron del colegio, sus padres horrorizados la internaron en una clínica psiquiátrica y no sé si ya ha salido. Pero nunca olvidé aquella habitación, ni aquellos tableros ni símbolos ni la asesina mirada de Sofía cuando estaba molesta. Me imagino a sus padres, la decepción, el miedo a su propia hija. El demonio. Ahora que lo pienso, tal vez lo sea, o tal vez no. Nadie sabe, pero Sofía no volvió a comunicarse conmigo, el colegio evadió el tema de conversación y dejaron de pasar la noticia por televisión. Tiempo después inauguraron una galería al frente de mi casa. Fui a visitarla por pura curiosidad y encontré en una vitrina una de las estatuas que Sofía había tenido. El muchacho que estaba de espaldas giró a verme y lo reconocí. Él había estado en la fotografía, en el reportaje, estaba suelto, contento y libre. Mientras Sofía recibía medicamentos en una fría y solitaria habitación blanca. Le pregunté por la estatua, me dijo el precio. ¿Dónde la consiguió? Una conocida me la regaló. Hace mucho tiempo. ¿Por qué preguntas? No contesté y me fui. Poco a poco, cuando iba explorando la galería encontraba más cosas que Sofía había ocultado. Cosas escalofriantes. Tiempo después escribí sobre aquel lugar, pero no nombré a Sofía a nadie más. Sofía, Sofía, Sofía. Tal vez siga internada, tal vez no. Pero lo único que sé es que no la veré en mucho tiempo. Ni a ella, ni a su baúl, ni a sus frascos con órganos dentro. En ocasiones escucho su voz en clase de biología. ¿Será que en realidad ella era el demonio? Bueno, los dejo con Luis. Gracias, The Crash. Yo soy Luis Pérez, y les contaré este relato. Una vez iba con mis padres y mis hermanos en el auto, pasamos por una carretera con baches y de repente, vimos un taxi que pasaba cerca de nosotros y no estaba moviéndose, como si no hubiera ningún bache. Luego el taxi aceleró y se perdió de vista.
Más adelante vimos un taxi destruido, era el mismo taxi que habíamos visto, estaba estrellado en un árbol. Entonces mi hermana, que iba manejando, acelera. Al llegar a mi casa, todos estábamos espantados al ver eso. Más tarde, mi mamá me dijo que la acompañara por el pan. Bajamos y teníamos que pasar cerca del panteón. Ya que compramos el pan, fuimos de regreso y vimos un camión a lo lejos y mi mamá le hizo la parada. Nos subimos y le pagó al conductor, él tenía una capucha y no se le veía la cara. Nos sentamos y vimos que había una mujer con un vestido. El camión avanzaba pero afuera estaba muy oscuro, al poco rato, notábamos que ya nos tardábamos. Entonces mi mamá le pregunta al conductor que por qué tardábamos. Él no contestó. Entonces la luz de la luna iluminó la cara de la mujer, y notamos que su cara era puros huesos. Entonces mi mamá me agarró fuerte y nos aventamos hacia las puertas. El camión avanzó rápido y se perdió de vista, notamos que seguíamos en las puertas del panteón donde tomamos el camión y nos fuimos caminando. A lo lejos, se veía el mismo camión, mi mamá y yo nos echamos a correr, y el camión se dirigía al panteón pero las puertas del panteón estaban cerradas con candado. Seguimos caminando, luego volteamos al panteón y vimos el camión adentro del panteón, todo destruido y se alcanzó a ver a la muerte adentro del camión. Mi mamá y yo nos fuimos corriendo. El siguiente relato se titula Trozos. De acuerdo. He cometido un asesinato y que nunca antes había matado a nadie. Todo sucedió como por casualidad. Ese maldito usurero quería echarme de casa y había escogido el peor momento. Debía 2 meses de alquiler, en eso estamos de acuerdo, pero ¿qué culpa tenía yo si me había quedado sin trabajo? Llevaban toda la semana anunciando la llegada de una ola de frío polar y yo no aguantaría vivo ni 2 noches seguidas tratando de dormir al raso. No podía soportar la expresión que leía en aquel delgado y ascético rostro, sobre el cual se destacaban unos cabellos muy blancos, la nariz achatada y unos ojos negros, más fríos que el propio hielo. Aquellos ojos que tantas miradas me había dedicado cuando venía cada mes para recoger su fajo de billetes. Tampoco podía soportar su voz. Una voz que provenía del rostro semioculto entre la bufanda y el sombrero que cubría parcialmente sus facciones. Parecía una voz de pesadilla, una especie de parodia de voz humana. Contaba los billetes uno a uno con pasmosa lentitud, y hasta las monedas para después darme la espalda con gesto de asentimiento, pero aquella tarde venía para anunciarme el desalojo. Dijo que iba a emprender los trámites legales y que en breve recibiría la notificación, y lo repitió varias veces. Iba de aquí a allá, hablando sin parar, humillándome con sus comentarios despectivos, a cual más degradante. Me llamó perdedor y dijo que cuando se hubiese deshecho de mi molesta presencia, pensaba fumigar aquel piso que olía a perros muertos. Súbitamente, tuve un ataque de pánico. Era algo que cualquiera reconocería al instante. Era el miedo a perderlo todo. Iba a morir de frío allá afuera como un animal abandonado. Lo que sucedió después, llegó como por inercia. Toda la tensión acumulada estalló de súbito, y fue cuando le vi pararse ante la ventana. Él estaba de espaldas a mí, y de pronto, se desvanecieron mis dudas y me percaté de lo que debía hacer si quería sobrevivir. Con el amplio y afilado cuchillo que utilizaba para cortar la carne, le asesté un golpe seco y certero en el cuello. La cabeza saltó por los aires y comenzó a rodar por el suelo. Plinio, el perro con quien compartía mi casa, apareció meneando la cola y agarró la cabeza con sus dientes. Tuve que perseguirle por toda la casa y forcejear con él para que soltara su trofeo. Parecía ilusionado con la pieza que acababa de adquirir haciendo gala de su instinto. Ilusionado y hambriento hasta el extremo que una vez logré arrebatársela, se puso a corretear a mi alrededor, emitiendo ladridos de descontento. Llevé el cuerpo hasta la bañera, lo desnudé y me puse manos a la obra. Trabajé afanosamente utilizando cuchillos planos y de sierra para trocear el cadáver, separando primero las 4 extremidades y dividiéndolas en 2 y partiendo el tronco en 2 mitades hasta sumar 11 trozos. Dejé reposar en aquel recipiente hasta que acabó evacuándose toda la sangre a través del desagüe.
Como me habían cortado la luz, no disponía de nevera que me permitiera conservar aquellos restos mientras decidía el modo a elegir para deshacerme de ellos, por lo que tuve que introducirlos en bolsas de basura y esperar a que avanzara la noche para bajar hasta la calle y robar un coche de amplio maletero para liberarme del cadáver de una sola vez. Saqué la tapa de la caja de contacto y extraje los cables, hice chocar los dos extremos hasta que con el roce, encendieron la primera chispa del motor, después las anudé y puse el coche en marcha. Paré frente al portal de casa y fui bajando las bolsas y los utensilios para cavar, pero cuando me dispuse a partir, decidí llevarme a Plinio temiendo que éste comenzara a gimotear como era frecuente durante mis ausencias, lo cual, a horas intempestivas como aquellas, alertaría sin duda a los vecinos. Atravesé las filas de viejos edificios donde residía. La niebla comenzaba a envolver las calles. Recorrí la avenida principal, luego crucé la línea de antiguas fachadas que se extendían a lo largo de las afueras. Escogí una de las salidas y enfilé recto hasta que pensé haber encontrado el lugar idóneo. Allí, la carretera estaba muy oscura y no se veía el menor indicio de presencia humana. Giré el volante y me adentré con el coche a través del descampado. Paré a unos 100 metros de la carretera, luego apagué las luces y me puse a cavar. Hice un agujero bastante profundo, lo cual me llevó unas 2 horas, después recogí las bolsas una a una y las fui echando al pozo. Estaba terminando de cubrir el agujero, y allanando el montículo de tierra para no dejar el menor indicio visible cuando de repente, me asaltó la duda de saber si había completado mi trabajo a la perfección o por si el contrario, había descuidado algún detalle. Fue entonces cuando avisté un coche patrulla acercándose por la carretera. La sirena, iluminada y en silencio, recorría el espacio en sombras y la luz de los faros me deslumbraba. Traté de serenarme y de no dejarme invadir por el pánico, pero pronto comencé a transpirar el sudor del animal cazado. A continuación, el silencio volvió a adueñarse de mi mente. Un silencio que podía ser falso no, porque detrás de él, acechaba el miedo que desfigura la expresión y crea olores delatores. El coche patrulla doblaba el desvío con agudo chirrido proveniente de sus cubiertas. Avanzó muy lentamente hasta situarse enfrente mío. Entonces se detuvo como si alguien le hubiese echado repentinamente el lazo. Ya no me sentía con fuerzas para soportar aquella situación. Sentí como se formaba un revoltijo líquido y ruidoso en el interior de mi estómago y como mi cara se convertía en una congelada máscara. Alcé mi mano para saludar y entonces, vi como el coche torcía su rumbo hacia la dirección donde yo estaba. Sus faros me volvieron a deslumbrar, pero a través de ellos, pude distinguir la silueta iluminada de Plinio, correteando feliz con la cabeza de mi casero sujeta entre sus dientes. El cuarto relato se titula Souvenir. Por favor, relate los hechos de forma clara. Tómese su tiempo, no tenemos prisa, dijo el juez con voz grave. Todo empezó muy lejos de aquí, concretamente en Túnez. Debe comprender, señoría, que no estoy loco. Evite declarar algún tipo de enajenación mental como sentencia, ya que estoy totalmente cuerdo. Soy totalmente consciente de lo que hice y quiero pagar por ello. Además, prefiero estar encerrado, ya que sé que volvería a hacerlo. Dicho esto, continúo con los hechos. Como comentaba, todo empezó en Túnez. A mi mujer al principio no le parecía buena idea. Le preocupaban los niños. Una vez allí, estuvo todo el viaje encantada. Túnez la cautivó. Puede decirse que a mí también. Un día decidimos acercarnos a la Medina de Amamet. Nos habían hablado del regateo, de la cantidad de cosas que se podían encontrar. Parecía un lugar divertido. Tras varias tiendas visitadas y varios regateos, decidimos marcharnos. Antes de irnos, entramos en una pequeña tienda que había al lado de la salida. El local estaba repleto de artículos, digamos, peculiares. Bolas de cristal, amuletos de formas inconcebibles, espadas, cuchillos. Había incluso algún animal disecado que otro. El ambiente era húmedo y oscuro. Rápidamente una espada llamó mi atención. Al principio el vendedor no quería vendérmela, pero un buen puñado de dinares le hicieron cambiar de opinión. Cuando volvimos a España, coloqué la susodicha espada colgada encima de la televisión.
El tipo de la tienda me dijo que era muy poderosa, igual así vemos gratis la tele digital, bromeé con mi mujer. Aquel tipo tenía razón, la pena es que no conseguí ver el digital. Una semana después de nuestro regreso, todo había vuelto a la normalidad. Mi mujer y yo trabajábamos y los niños iban al colegio. Yo volví a mi vieja costumbre de trabajar por la noche, en el sofá, con la tele puesta de fondo. Era mi forma de inspirarme. Últimamente, mis diseños no habían sido demasiado sobresalientes. Los meses siguientes fueron sobre ruedas. Mis diseños habían mejorado. Mi mujer había vuelto a quedarse embarazada. Todo era felicidad. El caso es que era demasiada felicidad. Una noche, mientras trabajaba sentí una presencia. Algo susurró en mi oído. ¿Eres feliz? Me aparté de un salto. Me había meado encima. Nunca había estado tan acojonado en mi vida. Subí a la cama y no conseguí dormir en toda la noche. En los días que siguieron al susurro sentí la presencia varias veces, pero nunca de forma tan fuerte como aquella noche. Había pasado casi un mes desde el incidente, cuando otra noche, volvió a ocurrir. Una ligera brisa entró en el salón a pesar de estar todo cerrado. La felicidad no es gratis, debes pagarnos. Esta vez no salté. Solo era cuestión de tiempo que volviese a suceder. Estaba seguro de ello. Como que os tengo que pagar. Pero no obtuve respuesta. Esta vez sí que pude dormir. Al día siguiente recibí el premio al mejor cartel publicitario del año. Fue el primer cartel que diseñé al volver de Túnez. Al colgar el teléfono me di cuenta de lo que pasaba. Era la espada. Desde que había entrado en casa, todo iba bien. Éramos completamente felices. Me asusté de mi propia deducción. Quité la espada de encima del televisor y la guardé en el garaje. A la mañana siguiente, recibí otra llamada. Mi padre había muerto de un infarto. Tenía 57 años y se cuidaba mucho. La espada. Otra vez. Coloqué de nuevo la espada en el salón y nos fuimos al sanatorio. Cuando regresamos por la noche los niños se habían dormido en el coche. Desperté al mayor que subió tambaleándose hasta su habitación. Al pequeño, le cogí en brazos y le acosté. Le besé en la mejilla y cuando nuestras mejillas se separaban, dijo sus primeras palabras. La espada. Sus primeras palabras habían sido la espada. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero conseguí controlarlo. Esa noche no trabajé. Estaba demasiado asustado. La noche siguiente decidí resolver el misterio. Me quedé trabajando. En realidad no hice nada, solo esperaba. Tenemos hambre. No había sentido la presencia pero había escuchado la voz. ¿Hambre? No esperaba que me dijese eso. ¿Qué puedo ofreceros de comer? Dije sin mucha convicción. Almas. ¿Quieres seguir siendo feliz? No puedo daros almas, grité. Se repitió otra noche sin dormir. El teléfono volvió a sonar, como iba siendo costumbre, por la mañana. Mi empresa había quebrado. Unas cuantas manos de cartas malas me dijeron. Al colgar, me quedé mirando a la espada. Sentía rabia, pero también tenía miedo. Mucho miedo. La noche siguiente no tenía trabajo, pero aún así me quedé en el salón. Ni siquiera disimulé trabajando. Me senté mirando la espada fijamente. Era realmente bonita. La funda, de oro, estaba adornada con una escritura que no entendía. Ni siquiera había visto unos caracteres semejantes nunca. Necesitamos almas. Me pilló de sorpresa. Estaba atrapado entre la espada y mis pensamientos. Almas jóvenes. Nos lo debes. Me levanté. Yo no os debo nada. Nunca os he pedido nada y nunca me habéis ayudado. Estaba histérico. El embarazo, el ascenso, los premios, la recuperación del cáncer de tu madre. Nos lo debes. Volví a mearme encima. Subí corriendo a la habitación. Desde entonces no he vuelto a dormir. Vi el amanecer por la ventana de mi habitación. Me levanté cuando sonó el teléfono. No me atrevía a cogerlo, pero al final lo cogí. Mi madre se había suicidado porque no soportaba la falta de mi padre. Lloré mucho.
Las almas de tus hijos. Esa noche el mensaje fue claro. El susurro se dejó de indirectas y me habló claramente. Mátalos con la espada. Mis ojos se posaron en el arma. Pensé que no podía hacer eso. Mientras amanecía, empecé a vestirme. Mis 2 hermanas iban a pasar por casa antes de ir al entierro. Queríamos ir todos juntos. No había terminado de vestirme cuando el teléfono hizo su aparición diaria. Lo cogió mi esposa. Mis hermanas habían tenido un accidente de tráfico mientras venían a casa. El coche cruzó la mediana e impactó de frente contra otro, matando de paso a 2 jóvenes que volvían a casa después de una noche de fiesta. No pude moverme del sofá en todo el día. Me senté cuando mi mujer me dio la noticia y de allí no me moví. Al llegar la noche, seguía tiritando. No había dejado de hacerlo desde la llamada. Necesitamos las almas. Necesitamos las almas. Necesitamos las almas. La voz no salía de mi cabeza. Mata a tus hijos. Mata a tus hijos. Mata a tus hijos. Me levanté, cogí la espada y subí las escaleras. Empecé con el mayor. Lancé un espadazo a la altura de su cabeza y ésta se separó del cuerpo sin apenas resistencia. El filo se iluminó. Las lágrimas cubrían mi cara goteando hasta el suelo. Necesitamos más, no es suficiente. Más. 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 Entré en la habitación del pequeño. Repetí el espadazo y el filo brilló de nuevo. Esta vez con un poco más de intensidad. Queremos al pequeño. Queremos a tu otro hijo. Si no nos lo das, serás desgraciado para siempre. Danos a tu hijo. Danos a tu hijo. Dánoslo ya. Entré en la habitación en la que dormía mi mujer. Nuestra habitación. Estaba embarazada de 7 meses. Tenía una barriga bastante prominente ya. Estaba preciosa. El fino filo penetró con facilidad en ella. La partí por la mitad sin apenas esfuerzo. La espada cortaba muchísimo. El filo se iluminó tanto que tuve que tirar la espada. Estaba cegado. Ahora tú. Ahora tú. Ahora tú. Completa tu obra. Sé feliz. Es la única forma. Comencé a gritar a ciegas. No veía nada. Me pareció distinguir la salida de la habitación y corrí hacia ella, pero era la ventana. La policía me encontró en la acera. El resto de la historia, ya la conocéis. Veredicto, culpable. No tenga piedad por favor, señoría. La siguiente leyenda la envió Nio Amakura. Los dejo conmigo. Gracias The Crash. Yo les contaré la historia de Candle Cove. Todo empezó cuando en un foro alguien comentaba sobre un programa de los 70s llamado Candle Cove. ¿Alguien recuerda este programa infantil? Se llamaba Candle Cove. No he podido encontrar ninguna referencia sobre este programa, pero creo que salía en los canales nacionales por ahí de 1971 o 1972. No me acuerdo del canal, pero me acuerdo que salía por ahí a eso de las 4 p.m. Candle Cove. Era de piratas. Me acuerdo de una marioneta pirata en la entrada de una cueva, hablando con una niña. Sí, genial, no estoy loca. Me acuerdo del pirata Perky. Me daba como que miedo. Lucía como que estaba construido de partes de otros muñecos, como de muy bajo presupuesto. Su cabeza era como de una muñeca bebé de porcelana, que se veía muy antigua y no combinaba con el cuerpo. No me acuerdo del canal. No creo que fuera en WTSF. Siento revivir este viejo tema, pero sé exactamente de qué programa hablan. Creo que Candle Cove salió solo por un par de meses en el 71, no en el 72. Tenía 12, y lo vi algunas veces con mi hermano. Era en el canal 58. Mi mamá me dejaba ponerlo después de las noticias. Déjame ver lo que me acuerdo. El lugar era en Candle Cove, y trataba sobre una niñita que se imaginaba a sí misma siendo amiga de piratas. El barco pirata se llamaba Laughingstock, y el pirata Perky no era un muy buen pirata, porque se asustaba fácilmente. Y había música constantemente. No me acuerdo del nombre de la niña. Janice o Jade o algo así. Creo que era Janice. Gracias, Jaren.
Me llegaron memorias cuando mencionaste Laughingstock y el canal 58. Me acuerdo de la proa del barco, tenía una cara sonriente, con la quijada de abajo sumergida. Me acuerdo en especial de cómo era de raro cuando cambiaban el modelo de plástico madera a la versión de marioneta para que la cara hablara. Ah, ya me acordé también. Recuerdan que el barco siempre decía, tienes que ir adentro. Oh Mike, me dieron escalofríos al leer eso. Sí me acuerdo. Era lo que el barco le decía siempre a Perky cuando tenía que ir a algún lugar tétrico, como a una cueva o un cuarto oscuro donde estuviera un tesoro. Y luego la cámara hacía acercamientos a la cara de Laughingstock pausadamente. Tienes que ir adentro. Con sus ojos viscos y su quijada que como que se caía. Se veía tan altivo y horrible. ¿Alguien se acuerda del villano? Tenía una cara que era solamente un bigote hecho con un manubrio sobre un montón de dientes delgados. Yo honestamente creía que el villano era el pirata Perky. Tenía como 5 años cuando salía este programa. Combustible de pesadillas. Ese no era el villano, la marioneta del bigote, ese era su compinche, Horacio Horrible. Me acuerdo que creía que solo tenía un ojo. Pero sí, el villano era otra marioneta. El Arrancapieles. No puedo creer las cosas que nos dejaban ver antes. Jesucristo, el Arrancapieles. ¿Qué clase de show infantil veíamos? Realmente no podía ver la pantalla cada vez que el Arrancapieles aparecía. Simplemente salía de la nada con sus hilos, era un esqueleto sucio que vestía ese sombrero alto café y una capa. Y sus ojos de vidrio eran demasiado grandes para su cráneo. ¿No estaban su sombrero y capa, cocidos locamente? ¿No se suponía que estaban hechos de piel de niños? Sí, eso creo. Me acuerdo que su boca no se abría ni cerraba, su mandíbula solo se movía de un lado a otro. Me acuerdo que la niñita una vez le preguntó, ¿por qué tu boca se mueve así? Y él no miró a la niña, sino a la cámara y dijo, para tomar tu piel. Me siento tan aliviada de que la gente se acuerde de este horrible show. Solía tener este horrible recuerdo, como un mal sueño donde al terminar la canción del inicio del show, el show aparecía de una pantalla negra, y todos los personajes estaban ahí, pero la cámara como que cortaba a cada una de sus caras, y todos estaban gritando, y las marionetas se movían de maneras extrañas, y solo había gritos, gritos. La niña solo se quejaba y lloraba como si llevara horas soportando todo esto. Me desperté muchas veces con esta pesadilla. Solía mojar mi cama cada vez que la tenía. No creo que fuera un sueño. Me acuerdo de eso. Me acuerdo que era un episodio. No es posible. No había historia ni nada, digo, literalmente yo estaba parada llorando y gritando durante todo el show. Quizá estoy fabricándome memorias porque dijiste eso, pero juro que me acuerdo ver lo que tú describiste. Ellos solo gritaban. Oh Dios. Si la niña, Janice, me acuerdo haberla visto temblar. Y el Arrancapieles gritaba a través de sus delgados dientes, su quijada se movía tan agresivamente que creía que se iba a desprender de los hilos de metal que la sostenían. Me acuerdo que le apagué y fue la última vez que vi el programa. Corrí para decirle a mi hermano y no tuvimos el valor para encender la tele otra vez. Esta es toda la conversación en aquel foro. Ese mismo día Mike visita a su mamá en el asilo. Y le pregunta sobre cuando era pequeño a principios de los 70 cuando tenía 8 o 9 si se acordaba de un programa infantil, Candle Cove. Ella se sorprendió al ver que él todavía recordaba eso, y él le preguntó por qué, y ella le contestó. Tenías una enorme imaginación con tu programilla de piratas, hijo. Se me hacía rarísimo que me dijeras, voy a ver Candle Cove, mamá, y luego ponías la tele en un canal estático, y te quedabas 30 minutos viendo hacia la nada. Gracias por esa historia, amigo. Les dejaré unos links en la descripción para que vean unos vídeos de Candle Cove. El sexto relato se titula El claro del bosque. Cuando Lucas se despertó no estaba en su cama, estaba tumbado en el suelo de un bosque oscuro como un agujero negro, no se oía nada, solo el susurro del viento.
Se puso en pie y miró a su alrededor, no logró ver nada ya que las ramas de los árboles impedían que entrara la luz de las estrellas. Esperó unos segundos para que la vista se le acostumbrara a la oscuridad, volvió a mirar a su alrededor y logró distinguir un pequeño claro en el bosque y se puso a caminar hacia allí. Sentía mucho frío ya que tenía la ropa húmeda por haber estado tumbado en el suelo. Iba mirando al suelo para no tropezarse ya que por mucho que se le acostumbraran los ojos a la oscuridad no lograba ver demasiado. Tras andar unos pasos miró al frente para ver si seguía la trayectoria hacia el claro parecía que estaba más alejado, como si se estuviera alejando pero no le dio importancia ya que aún estaba aturdido por el sueño. Mientras caminaba con cuidado y muy despacio, pensaba en quién le podía haber traído hasta este bosque, pero aparte de que fuera una broma de sus amigos, no se le ocurría nada más. De repente se tropezó y cayó al suelo golpeándose con algo muy duro, se incorporó y notó como un hilo de sangre brotaba de su cabeza, se sentía un poco mareado así que se sentó en un árbol caído que había en ese lugar. Intentó mirar con que se había tropezado, pero no logró ver nada. Sentado, extendió el brazo para palpar y así poder adivinar qué era. Tocó una especie de bulto con una tela y quitó rápidamente la mano, en ese momento sintió miedo, lo primero que le vino a la cabeza fue la imagen de una persona muerta, que la habían matado y abandonado en el bosque, se quedó paralizado, y si el que le haya traído aquí le iba a hacer lo mismo. En ese momento no sabía qué hacer, volvió a extender el brazo, pero esta vez palpó una roca, una simple roca. Lucas, no seas tonto, simplemente te ha parecido tocar una cosa que no es, se dijo a sí mismo. Se levantó y volvió a mirar en dirección al claro a ver si seguía en su sitio. Pero se quedó petrificado, en el claro había un hombre con una túnica negra que estaba mirando en su dirección. Lucas no podía moverse, ahora estaba asustado de verdad, sabía que tenía que hacer algo pero tenía la mente en blanco, logró mover la cabeza a la derecha para no tener que mirar al claro, sabía que era simplemente su imaginación, tenía que pensar en otra cosa. Estuvo mirando a otro lado durante unos segundos, y volvió a mirar al claro para asegurarse de que era simplemente su mente que le estaba haciendo una jugarreta, pero el hombre de la túnica seguía en el mismo sitio, pero esta vez le estaba señalando. Lucas empezó a respirar muy rápido, notaba cómo se le aceleraba el corazón, empezó a temblar, el hombre hizo un gesto con el dedo para que se acercara y las piernas de Lucas empezaron a moverse solas, él no quería, tenía miedo de ir hacia el claro, pero no podía remediarlo. Cada vez que se acercaba al claro, mejor iba distinguiendo al hombre. El hombre no tenía pelo, y por la oscuridad no se le veían los ojos, tenía una sonrisa muy siniestra dibujada en el rostro. Ya delante de él y cuando el hombre dejó ver su cara con la luz de las estrellas, Lucas quería desmayarse y despertar de esa pesadilla, el hombre tenía los ojos totalmente negros. El hombre le miraba fijamente a los ojos a Lucas, extendió su mano y la puso en el corazón de Lucas. Lucas empezó a sentir que le ardía el corazón, sentía como le dejaba de latir poco a poco. A la mañana siguiente, la madre de Lucas le llamaba para desayunar, pero Lucas nunca contestó. El último relato se titula Pastillas para no soñar. Pastillas para no soñar. La primera vez que escuché esto no lo podía creer. De seguro quería estafarme como los otros, pero juraba que eran reales. Es en serio, y si no me crees, compruébalo tú misma, me dijo la anciana con quien yo había acudido, en busca de ayuda para no volver a soñar con mi queridísima perrita, que había muerto hace pocos días al ser atropellada. Conscientemente podía sobrellevarlo, el problema era al momento de quedarme dormida, soñaba, y a la mañana siguiente, despertaba con los ojos hinchados de tanto llorar, sin embargo, yo esperaba encontrarme con un método más bien psicológico. Mi desesperación era tanta que terminé por comprar la mágica píldora. Tenía que tomármela justamente antes de dormir, con una sola bastaba. La noche llegó y lo único que hice fue tomarme la esperada pastilla. Unos minutos después, quedé rotundamente dormida. A la mañana siguiente, todo fue muy raro, desperté en un cuarto desconocido y repleta de una especie de sondas conectadas a mí, estaba en un hospital. Estaba totalmente desconcertada, no sabía qué era lo que estaba pasando. No sentía mis piernas ni mis brazos.
En eso, vi llegar a mi madre llorando, le pregunté qué estaba sucediendo y me dio una noticia aterradora. No volvería a caminar, había quedado tetrapléjica después de intentar salvar a mi perro de un automóvil que terminó por impactarme. ¿Pastillas para no soñar? Claro. Pero, ¿quién te garantiza que tu realidad no es más que solo un sueño? Demasiado tarde para cuestionármelo. Bueno, esto es todo por hoy. Antes de irme, les doy las gracias a todos los que ven mis videos. También a Luis Pérez, y a Mio Amakura por enviarme sus relatos. Les dejaré los links de sus canales para que los vean. Si les gustó el video, denle me gusta y suscríbanse. Hasta la próxima. Adiós.